1938. En los valles ardientes de Trujillo, una palabra mal dicha en una feria era una sentencia de muerte que se cumplía antes del amanecer. La familia Silva decidió que el honor de su apellido valía más que la paz de todo un pueblo, cobrando una ofensa verbal con la vida de 12 hombres en medio de una fiesta. El brillo del acero y el sonido de los disparos silenciaron las risas para siempre en una ejecución que marcó la era de los caudillos rurales del norte. Prepárate para conocer la historia de una venganza implacable, donde la sangre lavó el orgullo herido. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. El polvo rojizo de Moche, un caserío atrapado entre el fulgor del desierto y la promesa fugaz de los cañaverales, no era un lugar donde la ley se leyera en códigos, sino en la rigidez de los bigotes y el peso de los apellidos. Era agosto, y el sol de la costa peruana caía como un yunque sobre los latifundios, forjando un calor que no solo asfixiaba los cuerpos, sino también los rencores, dejándolos secos y listos para la chispa. En ese ecosistema de terratenientes y jornaleros, dos nombres monopolizaban el aire que se respiraba: Silva y Benítez. Los Silva, liderados por el patriarca don Ricardo, eran la vieja guardia, dueños de la tradición, del agua y de una reputación forjada en décadas de silencio imponente. Sus 4 hijos varones, Marco, Elías y los gemelos Pedro y Javier, eran extensiones de su voluntad, hombres curtidos en el trabajo duro, pero más aún en la disciplina del honor, esa reliquia intangible que en el norte valía más que cualquier cosecha de azúcar. Frente a ellos, los Benítez, encabezados por don Eduardo, representaban la nueva fortuna, más audaces en el trato, más ruidosos en sus fiestas y, a ojos de don Ricardo, peligrosamente arrogantes. La rivalidad entre ambos clanes no era de territorio, sino de dignidad. Una guerra fría que se libraba en las miradas cruzadas en misa y en el calibre de las joyas que lucían sus mujeres. El punto de quiebre, el instante exacto en que la tensión acumulada durante años se rompió como un cristal pisoteado, tuvo lugar en la Feria de San Lorenzo, la celebración más importante del calendario agrícola. La carrera de caballos era el evento central, una demostración pública de poder y crianza que convertía la pista en una arena romana. Don Ricardo había puesto toda su fe, y una suma considerable de plata, en el Centauro, un alazán de pura cepa que, según el rumor, nadie en la región podía igualar. El orgullo de los Silva cabalgaba en la montura, guiado por Marco, el primogénito, un hombre de rostro adusto y movimientos calculados que rara vez permitía que la emoción oscureciera la frialdad de sus ojos. La carrera fue una sinfonía de polvo, relinchos y gritos ahogados, con el Centauro liderando desde el inicio, su sombra alargándose sobre el barro seco mientras cruzaba la meta con una ventaja clara, inobjetable. Los Silva gritaron, alzando a Marco sobre sus hombros, sintiendo la dulce confirmación de su superioridad ante el pueblo reunido. La victoria era suya, el honor estaba limpio, y la paz, aunque tensa, parecía asegurada por otro año. Fue entonces cuando la voz de don Eduardo Benítez, amplificada por el aguardiente y la frustración de la derrota, cortó la celebración como un látigo. Eduardo Benítez, un hombre corpulento con una inclinación al drama público, se abrió paso entre la multitud hasta situarse frente a la mesa de los jueces, donde don Ricardo Silva observaba la escena con una calma pétrea. «Trampa. Todo esto es una burla. Una trampa sucia», rugió Benítez, señalando a Marco Silva con un dedo tembloroso y acusatorio. La música se detuvo. Los vendedores de chicha congelaron sus movimientos. El silencio que cayó sobre la feria no era el de la expectación, sino el de un abismo que se abría bajo los pies de todos. Ese animal estaba drogado. Esa victoria no es de honor, es de cobardes que manipulan lo que no pueden ganar con decencia. Las palabras de Benítez eran veneno puro, vertido sobre la dignidad de los Silva. Acusar a un hombre de tramposo en un negocio era grave. Acusar a un Silva de cobarde y deshonesto frente a todo Moche era un acto de guerra declarada, una afrenta que trascendía la carrera y se anclaba en el alma del apellido. La reacción de don Ricardo Silva no fue el grito ni la réplica inmediata que todos esperaban. Fue algo mucho más frío y terrible. El rostro de Ricardo se vació de color. Sus labios se tensaron en una línea tan fina que parecía a punto de desaparecer, y sus ojos se clavaron en Eduardo Benítez con la intensidad de un depredador que ya ha seleccionado su presa.
no respondió a la acusación. En la cultura del honor, a veces, la negación verbal era una debilidad. En cambio, don Ricardo levantó su mano lentamente, un gesto que detuvo a su hijo Elías, que ya se había abalanzado con la intención de silenciar a Benítez con la fuerza bruta. «Vámonos», musitó Ricardo, y la palabra se hundió en el aire espeso. Los Silva se retiraron de la feria no en derrota, sino envueltos en una nube de humillación pública que se sentía más pesada que cualquier sudor. Marco, Elías, Pedro y Javier siguieron a su padre, con la espalda recta, sintiendo el peso de cada mirada que se posaba sobre ellos, un peso que se transformaría en plomo en las horas siguientes. Los Benítez, envalentonados por la falta de respuesta inmediata, rieron y brindaron, sin darse cuenta de que esa risa era el último sonido alegre que emitirían muchos de ellos. La hacienda de los Silva, una construcción sólida de adobe y madera noble que olía a melaza y tierra mojada, se convirtió esa tarde en una cámara de resonancia para el silencio más peligroso. Don Ricardo se encerró en su estudio, dejando a sus hijos en el gran comedor, donde la mesa de caoba parecía demasiado grande para el peso de su angustia. Elías, el más impulsivo y propenso a la furia, caminaba como un animal enjaulado, golpeando los puños contra las paredes. «Debimos haberlo matado allí mismo, delante de todos», siseaba, con la garganta seca por la rabia contenida. Marco, el mayor, fumaba un cigarrillo tras otro, observando el humo ascender hacia el techo sin mirar realmente. Él entendía la gravedad de la situación mejor que nadie. El insulto no había sido solo contra el caballo o el dinero, sino contra la palabra de un Silva. Si se permitía que ese ultraje quedara impune, su influencia, sus negocios, su capacidad para imponer respeto en los valles, todo se desmoronaría. Se convertirían en el hazmerreír, en hombres de paja. La espera por el juicio del padre fue una tortura psicológica. Cuando finalmente don Ricardo apareció, la luz del atardecer tiñendo su rostro de un naranja sombrío, no había rastros de la furia de Elías ni de la frialdad de Marco. Solo una determinación absoluta, inquebrantable, que helaba la sangre. Se sentó a la cabecera de la mesa, y sus 4 hijos se pusieron de pie automáticamente. «La palabra», dijo don Ricardo, su voz baja y rasposa como el papel de lija, «es lo único que nos diferencia de los perros del camino. Lo que ha dicho Benítez no puede ser respondido con una pelea de borrachos, ni con un duelo a la luz del día. Lo que ha caído sobre nuestro nombre es una mancha que solo puede ser lavada con un torrente». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a cada uno de sus hijos, evaluando su compromiso con la causa. «La deuda de honor no se paga con dinero ni con disculpas. Se paga con sangre, para que todos los hombres de Moche recuerden lo que sucede cuando se insulta a la familia Silva». La sentencia había sido dictada. No se trataba de matar a don Eduardo Benítez. Eso sería un simple asesinato. Se trataba de erradicar la ofensa, de extirpar la raíz del mal, de enviar un mensaje histórico. El plan, forjado en la oscuridad de esa noche de agosto, se centró en la celebración que los Benítez habían organizado en su hacienda para festejar su victoria moral sobre los Silva. Era una fiesta de desagravio y burla, y en esa misma burla encontrarían su final. Don Ricardo Silva no quería testigos vivos que pudieran contar la historia de una pelea. Quería la historia de una desaparición, de un castigo divino, de una lección de terror. La lista era precisa: 12 hombres Benítez, los pilares del clan, aquellos que habían reído más fuerte y sostenido la burla. El padre asignó los roles con la precisión de un estratega militar. Marco se encargaría de la entrada, Elías de la distracción y la contención. Los gemelos, Pedro y Javier, serían la fuerza silenciosa de la ejecución. Mientras la luna ascendía sobre los cañaverales, proyectando sombras largas y fantasmales, los 5 hombres se prepararon. La vestimenta era la misma que usaban para el trabajo pesado: pantalones de drill, camisas gruesas, botas de cuero. Pero el equipo era diferente. Bajo las camisas, el frío tacto del metal. Pistolas Colt 45, pesadas y confiables, para el ruido y la contención. Pero el arma principal, la que representaba el honor del campo, era el machete de caña, largo y afilado, utilizado para cortar la cosecha, pero esa noche destinado a cegar vidas. El machete era la herramienta de su vida, y sería la herramienta de su justicia.
La tensión no era miedo, sino una concentración helada. Era la hora de la cosecha y la familia Silva se dirigía a recoger el fruto amargo de la ofensa. El silencio en el camino era interrumpido solo por el crujido de la tierra bajo sus botas y el leve tintineo del acero al rozar el cuero. Iban a moche, no como hombres, sino como jueces y verdugos, listos para sumergir a la región en una noche de terror que redefiniría el significado de la palabra honor en el norte de 1938. Sabían que, al amanecer, serían fugitivos, pero también sabían que su apellido sería, por siempre, sinónimo de respeto implacable. El aire de agosto sobre los cañaverales era denso, cargado con el dulzor fermentado de la melaza y el polvo fino que levantaban sus botas. No hablaban. El silencio entre los 5 hombres no era de camaradería, sino una gruesa capa de plomo que sellaba sus intenciones. Cada paso era una firma en la tierra que pronto sería testigo de su infamia y de su legado. Marco, a la cabeza, medía el tiempo, calculando la distancia, la hora precisa en que el festejo de los Benítez estaría en su punto más vulnerable, cuando el alcohol hubiera diluido la cautela y la noche hubiera abrazado la arrogancia. Llevaba el peso de la estrategia sobre sus hombros, una carga más pesada que el colt que le rozaba la cadera. Sabía que la ejecución debía ser quirúrgica, rápida, sin dejar espacio para la resistencia, o peor aún, para la súplica. Elías, detrás de Marco, era una caldera hirviendo. La cercanía al objetivo intensificaba su sed de desquite. Sus manos, agarrando la empuñadura del machete envuelta en cuero, temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la furia contenida que amenazaba con estallar antes de tiempo. Don Ricardo lo había notado. Un simple roce de su mano curtida sobre el hombro de Elías, sin palabras, bastó para transmitir la orden. Control, espera. Elías apretó los dientes hasta sentir el dolor en la mandíbula, canalizando esa energía destructiva hacia una concentración gélida. Entendía que si fallaban en la sincronización, si permitían que uno solo de los 12 se escapara, la represalia de los Benítez no sería una disputa, sino una guerra de exterminio. Esto no era un acto de venganza personal, sino la defensa territorial de su apellido, cincelada a golpe de terror. Los gemelos, Pedro y Javier, caminaban con la uniformidad silenciosa que solo los hermanos criados en el mismo surco pueden lograr. Eran la fuerza de choque, la maquinaria de la acción. Sus rostros eran idénticos, pero esa noche ambos reflejaban la misma expresión vacía, casi ritualística. Para ellos, la voluntad de don Ricardo era ley natural, incuestionable como la marea. Habían crecido viendo a su padre resolver disputas con una frialdad implacable. La violencia no era una emoción, sino una herramienta de gestión, un martillo para clavar el respeto en la conciencia de los hombres. El machete en sus manos no era un arma improvisada, sino una extensión de su oficio, diseñado para cortar de un solo tajo la fibra más resistente de la caña. Esa noche, la fibra era la vida de los Benítez. Cuando emergieron de la penumbra de los cañaverales y la hacienda de don Eduardo Benítez se reveló ante ellos, el contraste fue un golpe sensorial. La música, un vals desafinado y alegre, se derramaba desde la casa principal junto con un torrente de luz amarilla que contrastaba con la oscuridad del campo. El olor a carne asada, a aguardiente y a sudor festivo flotaba en el aire. Era una celebración ruidosa, llena de la confianza ciega de aquellos que creen haber triunfado definitivamente. La burla que había encendido esta mecha estaba allí, palpable en cada risa estridente que llegaba a los oídos de los Silva. La mesa principal, visible a través de las ventanas abiertas del comedor, estaba dispuesta con una opulencia ostentosa, atestada de hombres que bebían y gesticulaban. Los 12, los pilares del clan Benítez, estaban exactamente donde don Ricardo había predicho. Marco se deslizó hacia la sombra de un algarrobo, señalando a Elías que esperara con los gemelos. La misión de Marco era la infiltración y el aseguramiento del área de servicio, la garantía de que no habría salidas inesperadas ni testigos accidentales. Se movía con la fluidez de un espectro, su silueta diluyéndose en la negrura de los muros sin encalar. El sonido de su respiración era la única prueba de su existencia. Pasó junto a los corrales, donde el olor a estiércol era un camuflaje bienvenido, hasta alcanzar la cocina exterior. Allí,
La actividad era mínima. Solo una mujer mayor fregando platos y un par de mozos que bebían en la oscuridad. Marco no quería hacer ruido innecesario. Su mano encontró el cuello de botella de aguardiente que uno de los mozos había dejado sobre una caja. Un movimiento rápido, silencioso, y el cuello de la botella se rompió contra la caja, un sonido sordo que fue inmediatamente ahogado por el bullicio de la fiesta. Los mozos se giraron, confundidos, y Marco ya estaba sobre ellos. No hubo gritos, solo una fuerza controlada que los dejó inconscientes en el suelo, con el aliento raspando en sus gargantas. Con la retaguardia asegurada, Marco regresó a la sombra, levantando 3 dedos. 3 minutos. Ese era el tiempo que tenían antes de que alguien notara la ausencia de los mozos o el silencio en la cocina. El tiempo se había comprimido hasta ser una sustancia viscosa y peligrosa. Don Ricardo se acercó a sus hijos, sus ojos fijos en la mesa iluminada donde la víctima, don Eduardo Benítez, levantaba su copa en un brindis ruidoso, celebrando su victoria moral sobre los Silva. «Mírenlos», susurró don Ricardo, su voz baja pero cortante como el filo de un vidrio. «Beben y se burlan de nuestra palabra. Creen que la impunidad es un derecho, no una circunstancia. Esta noche les demostraremos que la vida es una circunstancia fugaz cuando el honor de un Silva está en juego». El plan era sencillo y brutal. Elías y Pedro entrarían por la puerta principal, la distracción ruidosa, el caos inicial. Su objetivo era la cabeza de la mesa y la puerta de escape más obvia. Javier y Marco entrarían por la ventana lateral, actuando como el martillo que sella la trampa, asegurando a los hombres que estuvieran del lado de la pared. Don Ricardo, el juez, se quedaría en la sombra, observando la pureza de la ejecución. Él no empuñaría el machete a menos que fuera absolutamente necesario. Su rol era supervisar que la deuda se cobrara en su totalidad. 12 hombres, ni uno más ni uno menos. Elías sintió un escalofrío que no era de frío, sino la anticipación de la liberación de su rabia. Vio el rostro de Benítez, hinchado por la bebida y la suficiencia, y el mundo se redujo a ese rostro. Marco, en cambio, sentía una frialdad calculadora. Estaba observando la disposición de las sillas, la distancia entre los cuerpos, calculando los ángulos para el corte limpio, sin estorbarse. Esto no era pasión, era ingeniería de la muerte. Don Ricardo hizo una pausa dramática. La música alcanzó una nota alta y discordante. El momento era ahora. Sacó su Colt 45 de debajo de su camisa, pero no apuntó. Simplemente lo levantó, el metal brillando bajo la luz distante. «Recuerden la regla», dijo don Ricardo, su voz apenas audible por el ruido de la fiesta, pero resonando con la autoridad de un trueno. «El machete es para el honor, la pistola es solo para la contención. El mensaje debe ser claro, la tierra que cultivamos es más fuerte que el plomo. No son asesinos, son el juicio. Vayan y recojan la cosecha de la ofensa». Con esa orden, Elías y Pedro se separaron, moviéndose hacia la entrada principal. Marco y Javier se dirigieron al lateral de la casa, donde la ventana del comedor se abría al patio, invitando al calor y a la música a salir. Elías no esperó la señal de Marco. La adrenalina había borrado la cautela, y al llegar a la puerta no la abrió. La pateó con una fuerza salvaje que hizo crujir la madera y rompió el marco. El vals se detuvo abruptamente. El silencio que siguió al estruendo fue más aterrador que cualquier grito. 12 pares de ojos, nublados por el aguardiente y la sorpresa, se giraron hacia la entrada. Elías estaba allí, enmarcado por el umbral roto, su rostro sombrío y desfigurado por la rabia. Detrás de él, Pedro, inmóvil, esperando. La figura de Elías, gigantesca y amenazadora, absorbió la luz de la sala. Don Eduardo Benítez tardó un segundo en registrar la invasión. Su sonrisa borracha se congeló en una máscara de confusión que rápidamente se transformó en un terror primario. «Silva, ¿qué demonios?». Benítez intentó levantarse, su silla raspando ruidosamente contra el piso de ladrillo. Elías no respondió con palabras. La respuesta fue el acero, un relámpago oscuro que salió de la funda. El sonido del primer golpe no fue el esperado. No fue un corte limpio y metálico, sino un golpe sordo, húmedo, que interrumpió la vida. La violencia implícita llenó el aire antes de que el cuerpo de Benítez cayera pesadamente sobre la mesa, derramando vino y platos, una señal de caos que rompió el hechizo de la sorpresa.
En ese instante, la fiesta se convirtió en una trampa. El pánico explotó como metralla. Los hombres en la mesa, algunos todavía demasiado borrachos para entender, gritaron, intentaron buscar refugio bajo la mesa o correr hacia las salidas. Pero Marco y Javier, habiendo escuchado la señal del golpe de Elías, ya estaban entrando por la ventana lateral, moviéndose con la eficiencia despiadada de depredadores coordinados. No había necesidad de hablar. El objetivo no era la lucha, sino la erradicación total. Los machetes danzaron en la penumbra, reflejando brevemente la luz de las lámparas antes de desaparecer en la oscuridad de la acción. La gente en la celebración, las mujeres y los mozos que no estaban en la lista, se paralizaron en un terror mudo, incapaces de procesar la velocidad y la determinación de la masacre que se desarrollaba ante sus ojos. Marco se centró en sellar las rutas de escape, utilizando su machete no solo para cortar, sino para dirigir el pánico. Un hombre intentó saltar por la ventana, solo para encontrarse con la hoja de Javier, una sombra fría que se movía con precisión mecánica. El aire se llenó de jadeos cortados, de un miedo que olía a pólvora y a cobre. La luz se hizo intermitente, parpadeando con la sacudida de los cuerpos contra las mesas y las paredes. Elías, liberado de la contención, se movía como un torbellino, su furia alimentando cada golpe. No sentía el peso del machete, solo la necesidad urgente de extinguir la ofensa. Desde afuera, don Ricardo observaba, un espectador impasible en el drama que él mismo había orquestado. Escuchaba los sonidos, los gemidos ahogados, el estruendo de los muebles al volcarse, y asentía levemente. No había gritos prolongados, lo cual era esencial. El caos se estaba conteniendo dentro de los límites de la sala del comedor. Los Silva no estaban dando tiempo a sus víctimas para pedir ayuda o para montar una defensa coordinada. Era un acto de justicia brutal, ejecutado con la frialdad de quienes saben que están escribiendo una nueva ley con sangre. El mensaje se estaba grabando en la memoria colectiva de Moche. El honor de los Silva era un terreno sagrado, y la deuda se cobraba de la manera más absoluta. La violencia tenía un ritmo, una cadencia predecible. Elías, el desorden controlado. Marco, la precisión fría. Los gemelos, la inevitabilidad. Cuando el ruido de la lucha comenzó a disminuir, reemplazado por un silencio pesado y empapado, don Ricardo supo que el primer y más difícil paso se había completado. Faltaban unos pocos segundos de verificación, de asegurarse de que la lista de 12 estuviera completa. Elías salió del comedor, jadeando, con la camisa rasgada, pero ileso. Su mirada, antes llena de rabia, ahora estaba vacía, consumida por el acto. 12, dijo Elías, su voz ronca sin emoción. Todos en la mesa, nadie respirando. Marco apareció detrás de él, limpiando metódicamente la hoja de su machete con un trapo que había sacado del bolsillo. La contención fue total, padre. Los testigos están petrificados. Nadie vio entrar ni salir, solo el juicio. Don Ricardo asintió, su rostro inmutable. La ejecución había sido perfecta, pero la misión no terminaba allí. Había que asegurar el silencio, borrar la evidencia y, lo más importante, dejar un rastro que hablara de castigo divino, no de un simple ajuste de cuentas entre familias. La oscuridad de Moche en 1938 apenas comenzaba a caer sobre el nombre de los Silva. Debían desaparecer ahora, antes de que el sol de la mañana revelara el horror y la región se levantara en armas. El próximo paso era el borrado, la purga final que aseguraría que la historia de la noche de los hermanos Silva fuera una leyenda de terror y no un expediente policial común. Don Ricardo se giró hacia el interior del salón, donde el aire, denso y cargado de un olor metálico y a vino fermentado, se había congelado. Los pocos testigos que quedaban, 3 mujeres asustadas, el cocinero y un par de mozos, se habían acurrucado contra los pilares de adobe, convertidos en estatuas de terror. Sus ojos, enormes y brillantes en la penumbra, reflejaban la escena de la masacre. La mesa central, ahora un altar profano de madera astillada y cuerpos desplomados, la prueba irrefutable de que la furia desatada tenía un nombre y un propósito. No había llanto, solo una respiración superficial y entrecortada que apenas rompía el silencio. Don Ricardo se acercó a ellos, sus botas resonando con una autoridad que no necesitaba gritos ni amenazas. «Mírenme», ordenó don Ricardo, su voz baja y grave.
resonando como un trueno distante en el pequeño espacio. Los testigos no se atrevieron a desviar la mirada. Lo que han visto aquí no es un crimen, es una deuda. Una deuda de honor pagada con la única moneda que la traición entiende, la extinción. Los Benítez profanaron nuestra palabra, nos llamaron tramposos, nos robaron la dignidad frente a toda la región. Hoy, el destino les ha cobrado. Marco, que había terminado de inspeccionar los cuerpos, se acercó a su padre, con el machete envainado. Javier y Vicente, los gemelos, entraron por la puerta principal, sus siluetas apenas visibles, asegurando que la calle y los campos de caña permanecieran en calma. Elías, el más afectado por la descarga de adrenalina, se apoyó contra el marco de la puerta, observando a los testigos con una intensidad que era más aterradora que la propia violencia. Su rostro, cubierto de sudor y hollín, era el de un hombre que acababa de salir de una hoguera. Don Ricardo sabía que la verdadera prueba para Elías no había sido el golpe inicial, sino la calma que venía después, el peso de las vidas extinguidas que ahora gravitaba sobre su conciencia. Don Ricardo continuó, dirigiendo su mirada implacable hacia la mujer más cercana, una sirvienta joven que temblaba incontrolablemente. Ustedes no son parte de esta deuda. Su vida no tiene precio en esta balanza de honor, pero su silencio sí lo tiene. Si una sola palabra de lo que sucedió aquí esta noche sale de estos muros, si intentan convertir el juicio en un chisme, la mano que castigó a los Benítez se extenderá, y no habrá rincón en Moche, ni en Trujillo, donde puedan esconderse. Entienden que este castigo vino de la mano del destino, no de hombres. Entiendan que la única verdad es que los Benítez ofendieron a Dios y a la tierra, y la tierra misma los reclamó. La sirvienta asintió frenéticamente, sus ojos prometiendo un silencio eterno, una mudez absoluta nacida del terror más primario. Don Ricardo no necesitaba juramentos. La atmósfera, el olor a muerte reciente, la visión de los 12 cuerpos apilados, el terror era la garantía más sólida. Elías se enderezó, su mirada aún fija, y don Ricardo supo que, a pesar de la brutalidad, el mensaje de la familia Silva no era el de asesinos descontrolados, sino el de ejecutores de una ley antigua y despiadada que la justicia formal nunca podría aplicar. «Marco, el borrado», indicó don Ricardo. Marco se movió con su eficiencia quirúrgica. Su tarea no era limpiar la sangre, eso era imposible, y de hecho, la sangre sobre la mesa era parte del mensaje, sino eliminar cualquier elemento que pudiera traicionar la planificación. Revisó los bolsillos de sus hermanos, recogiendo las vainas de las pistolas que habían usado, asegurándose de que no quedara ni una sola huella dactilar fuera de lugar. El objetivo era que, cuando la policía llegara, encontraran un escenario que gritara ajuste de cuentas inmediato y caótico entre ellos, o, mejor aún, un castigo que parecía haberse materializado desde la oscuridad. Javier y Vicente, los gemelos, se encargaron de la estiba. Los cuerpos de los Benítez, que habían caído de manera desordenada, fueron movidos con brusquedad, pero con un propósito macabro. Los 12 rivales fueron colocados en semicírculo alrededor de la mesa, sus rostros mirando hacia el centro, donde el cuerpo de don Rafael Benítez yacía con el cráneo hundido, el primer sello de la desgracia. Este arreglo visual no buscaba respeto, sino simbolismo. 12 ofensores postrados ante el altar de su propia insolencia. Marco se aseguró de que los machetes, las herramientas principales del castigo, se limpiaran de cualquier rastro de tierra o huella de los Silva y se dejaran caer cerca de los cuerpos, como si hubieran sido abandonados en la prisa de la huida por los propios Benítez o por alguna fuerza desconocida. «Elías», llamó don Ricardo. Elías se acercó, su respiración aún errática. «Necesito que te concentres. Esto es lo más importante». Don Ricardo extrajo de su chaqueta un pequeño trozo de tela blanca, cuidadosamente doblado. Era un pañuelo de seda, bordado con un patrón simple, pero sin ninguna inicial. Marco entendió de inmediato. Don Ricardo lo mojó ligeramente en el vino tinto derramado sobre la mesa, luego lo arrojó sobre el cuerpo de Rafael Benítez, justo sobre su pecho. «¿Qué significa eso, padre?», preguntó Elías, la voz baja. «Significa que la ofensa fue tan grande que la tierra misma lloró por su deshonor. Este pañuelo representa la pureza que ellos mancharon», explicó don Ricardo. «Cuando lo encuentren, pensarán en rituales, en juramentos rotos, en algo más grande que una simple disputa de tierras. Pensarán en el honor,
en lo que sucede cuando se insulta el alma de un hombre de Moche. Elías asintió, absorbiendo la frialdad de la estrategia. La violencia había sido un acto de pasión, pero el borrado era un acto de intelecto, un golpe psicológico final diseñado para sembrar el terror y la confusión, garantizando que el mito superara a la investigación. Afuera, la luna de agosto se escondía detrás de nubes pesadas, arrojando una oscuridad que los Silva abrazaron como un manto. La humedad de los campos de caña y el olor dulzón de la tierra recién regada se mezclaban con el hedor a cobre que ahora emanaba de la casa. Era hora de desaparecer. Marco revisó a los testigos una última vez, su mirada sin pestañear, reforzando el pacto de silencio. Las mujeres y los mozos, con el rostro pálido y los ojos inyectados en sangre, se mantuvieron inmóviles, como si temieran que cualquier movimiento pudiera atraer de nuevo la atención de los depredadores. «Vamos, hijos», susurró don Ricardo. «La noche es nuestra, y la historia de Moche acaba de cambiar». La retirada fue tan organizada como el ataque. Los 5 Silva salieron por la ventana lateral por donde habían entrado Marco y Javier, deslizándose de nuevo en la oscuridad de los cultivos. No había prisa, solo una cadencia militar que los alejaba del escenario del crimen. Caminaron a través de los surcos de tierra, el follaje alto de la caña de azúcar actuando como una cortina perfecta contra cualquier mirada indiscreta. El sonido de sus botas sobre la tierra húmeda era el único testimonio de su escape, un ritmo sordo que se fusionaba con los ruidos nocturnos del campo. Mientras caminaban, el peso de los actos comenzó a caer sobre Elías con una intensidad física. La adrenalina se estaba agotando, dejando un vacío helado en su estómago. 12 vidas, 12 almas que él había ayudado a extinguir en cuestión de minutos. No había remordimiento en el sentido de arrepentimiento por la justicia, pero sí había una conciencia aplastante de la magnitud de lo realizado. La furia que lo había impulsado se había consumido, y ahora solo quedaba la ceniza de la realidad. Miró a su padre, que caminaba unos pasos por delante, erguido e inmutable, como si acabara de terminar una jornada de trabajo y no una masacre. «Padre», logró decir Elías, su voz apenas un susurro que se perdía en el murmullo de las hojas. Don Ricardo no se detuvo, pero inclinó ligeramente la cabeza, señalando que escuchaba. «¿Estarán en paz?», preguntó Elías, refiriéndose a los Benítez, pero quizás también a sí mismo. «¿O su sombra nos seguirá?». Marco, que caminaba a su lado, le dio un codazo silencioso. No era momento de debilidad. Don Ricardo se detuvo finalmente en el linde del campo de caña, donde una carreta oculta los esperaba, lista para llevarlos lejos de Moche. Se giró para encarar a Elías, la oscuridad resaltando los contornos duros de su rostro. «La sombra de la ofensa es lo que mata, Elías. No la sombra del castigo», sentenció don Ricardo, su voz dura y sin concesiones. «Los Benítez pagaron con su vida, y con ello, liberaron el honor de nuestra familia de la mancha que nos impusieron. No hay paz para los cobardes, ni para los tramposos. Pero para nosotros, sí. Hemos asegurado nuestra existencia y la de nuestros hijos por generaciones. Cuando la gente hable de esta noche, hablarán de un poder que es mejor no desafiar. Y ese poder, hijo mío, es el único que trae la verdadera calma». Elías no respondió. Sabía que su padre tenía razón en el código, pero la calma prometida por don Ricardo se sentía en ese momento como el frío de la tumba. Subieron a la carreta, que comenzó a moverse lentamente, alejándose del pueblo que pronto despertaría al horror. El silencio se instaló entre los hermanos. Un silencio espeso, lleno de lo que no se podía nombrar. De la sangre invisible que ahora los unía de una manera más profunda y terrible que cualquier lazo de nacimiento. Mientras Moche se hundía en la oscuridad detrás de ellos, el narrador silencioso de la historia, el miedo, comenzaba a tejer su tapiz. El crimen se había consumado, pero la leyenda apenas estaba naciendo. La mañana revelaría el escenario, el pañuelo teñido de carmesí, los 12 cuerpos postrados y la ausencia absoluta de los verdugos. La policía, los jueces y la prensa intentarían desentrañar el nudo de la venganza, pero solo encontrarían terror y un mensaje claro. La familia Silva había trazado una línea de sangre en la tierra de Moche, y nadie se atrevería a cruzarla de nuevo sin pagar un precio catastrófico.
La noche de los hermanos Silva ya no era un evento, sino un presagio, una advertencia grabada en la psique colectiva de la región, que definiría el significado de honor y venganza en los años venideros. Marco, sentado junto a su padre, miraba el cielo oscuro, calculando la distancia, el tiempo hasta que estuvieran verdaderamente seguros, sabiendo que la fuga era solo el preludio de una vida en la clandestinidad, una existencia bajo el peso de un secreto tan grande que lo cambiaría todo. La deuda estaba saldada, pero el precio del honor era la eterna vigilancia. La carreta avanzaba con una lentitud desesperante. Cada vuelta de rueda sobre el camino de tierra seca era una agonía rítmica que marcaba la distancia entre el crimen y la seguridad. Elías sentía el frío del metal de su machete, que aún no había guardado del todo, apoyado a su costado. No era el miedo a ser atrapado lo que lo consumía, sino el peso intangible de la masacre. El silencio dentro de la carreta era más pesado que el aire de la noche. Javier y Pedro, sentados frente a él, parecían estatuas talladas en la misma madera dura de su padre. Sus ojos fijos en la negrura del camino, sus mentes selladas. Marco, siempre el más calculador, revisaba mentalmente la ruta de escape, la provisión de dinero y la ubicación exacta del refugio temporal que su padre había preparado meses atrás, anticipando la necesidad de una retirada estratégica. Don Ricardo, guiando las riendas con una calma que rayaba en lo inhumano, irradiaba una certeza absoluta. Para él, el acto no había sido una explosión de rabia, sino la conclusión lógica de un teorema de poder. Había asegurado su posición, no solo eliminando a los Benítez, sino cimentando su reputación. La sangre derramada era la tinta con la que había firmado su dominio sobre la región. Sin embargo, incluso la determinación de don Ricardo no podía disipar la opresión del secreto que ahora compartían. Este secreto no era solo un riesgo legal, era una entidad viva que se alimentaba de la psique de cada uno de ellos, una sombra densa que proyectaría su forma sobre cada amanecer futuro. Fue cerca de las 3 de la madrugada, cuando ya habían cruzado la frontera invisible que separaba Moche de los páramos desolados que conducían a la sierra, que Elías no pudo soportar más la tensión. El recuerdo de los ojos abiertos de uno de los Benítez, fijos en la oscuridad antes de que todo terminara, se repetía en su mente como una linterna intermitente. ¿Y si no entienden?, preguntó Elías, rompiendo el silencio como si tirara una piedra a un espejo. Don Ricardo no giró la cabeza. Entenderán, hijo, el miedo es el lenguaje más universal. Cuando vean lo que ha ocurrido, no se preguntarán si fuimos justos, sino si tienen suficiente coraje para respirar en nuestra presencia. La justicia de los hombres se olvida, la lección de la fuerza, jamás. Marco asintió levemente en la penumbra. Elías tiene miedo de lo que vendrá después de la venganza, padre, no de la venganza en sí. Lo que viene después es la vida que merecemos, replicó don Ricardo con una dureza paternal. Una vida donde no hay que mirar por encima del hombro. La clandestinidad es solo un trámite. El verdadero refugio es el terror que hemos dejado atrás. Mientras los Silva se adentraban en la seguridad relativa de la noche, Moche comenzaba a despertar al horror. El sol de agosto se levantó perezosamente sobre el valle de Trujillo, filtrándose a través de la neblina matutina que aún cubría los campos de caña. Fue un mozo de la hacienda adyacente, que iba a recoger la leche, quien encontró el escenario de la cena de celebración. El silencio era lo primero que impactaba. No había gritos, no había lucha visible, solo la quietud antinatural de una docena de hombres postrados alrededor de una mesa volcada. La noticia corrió como un incendio seco. El aire se cargó de un pánico mudo. Cuando llegó la policía, liderada por el inspector Cárdenas, un hombre de rostro cansado y bigote fino, el escenario ya estaba contaminado por las miradas aterrorizadas de los curiosos. Cárdenas era un burócrata de la ley, acostumbrado a los crímenes pasionales o los robos a mano armada, no a una ejecución tan fría y metódica. Lo que Cárdenas encontró no era una pelea, sino una sentencia cumplida. Los cuerpos, tendidos en posiciones que sugerían una interrupción brutal de la conversación, mostraban heridas limpias y profundas. La marca inconfundible del machete de caña, un arma de trabajo transformada en instrumento de castigo. La ausencia de testigos oculares directos en el momento del acto era tan escalofriante como la magnitud de la matanza. Los músicos y sirvientes que se habían escondido lograron balbucear solo una cosa: la aparición repentina de las sombras,
la voz autoritaria de don Ricardo Silva, y luego el sonido seco del acero cortando el aire. La investigación de Cárdenas fue una farsa desde el inicio, no por incompetencia, sino por el muro de silencio que el terror había levantado. Los habitantes de Moche sabían exactamente quiénes eran los autores. Sabían de la deuda de honor, del insulto en la carrera de caballos y de la implacable reputación de los Silva. Pero nadie se atrevía a pronunciar un nombre. Decir Silva en voz alta en ese valle era invocar la misma oscuridad que había caído sobre los Benítez. El inspector Cárdenas pasó las siguientes 48 horas interrogando a la gente, golpeando puertas y revisando la escena del crimen una y otra vez. Lo único que conseguía era el mismo murmullo tembloroso. Fue cosa de honor, inspector. La familia Silva no perdona una mancha. La ley del Estado se estrellaba contra la ley no escrita de la tierra, el código ancestral de la venganza que don Ricardo había ejercido con una precisión quirúrgica. En su informe preliminar, Cárdenas tuvo que admitir la derrota antes de empezar la persecución. Describió el crimen como un ajuste de cuentas de naturaleza tribal, perpetrado por manos expertas y un propósito singular. La conclusión era desoladora. Los agresores habían actuado con tal eficiencia y coordinación que la persecución sería inútil. Habían desaparecido en el vasto laberinto de la caña y la sierra, dejando atrás solo la leyenda. La prensa de Trujillo, al recibir los detalles escasos y aterradores, bautizó el evento como la Noche de las 12 Sombras, magnificando la imagen de los Silva de meros hacendados a figuras mitológicas de la violencia. La familia había logrado su objetivo. Habían reemplazado el respeto con el pavor absoluto. Mientras tanto, la carreta de los Silva se detuvo finalmente en un paraje olvidado, una cabaña de adobe incrustada en las faldas de los Andes, a docenas de kilómetros de Moche. El lugar era árido, aislado y perfecto. Marco supervisó el desembarco, la descarga de las provisiones y el entierro cuidadoso de las armas usadas. Los machetes, lavados con tierra seca y aceite, fueron ocultados bajo una roca que serviría como marcador invisible. Elías se sintió aliviado de estar fuera de la carreta, pero la cabaña, oscura y silenciosa, no ofrecía consuelo. Su mente, antes consumida por el acto físico, ahora se enfrentaba al abismo del tiempo inactivo. La vida en la clandestinidad era una jaula de oro y miedo. Don Ricardo, sin embargo, se movía con la autoridad de un rey en su nuevo castillo. Encendió una pequeña lámpara de queroseno, y la luz reveló el cansancio en los rostros de sus hijos, pero también la confirmación de su lealtad. «Aquí estaremos seguros», anunció don Ricardo, su voz baja pero resonante en el pequeño espacio. Elías, Pedro, vigilarán el perímetro. Javier, Marco, organizarán las provisiones. No hay vecinos, no hay curiosos, solo silencio. Y en este silencio, construiremos nuestro nuevo poder. El mundo ha aprendido que los Silva son la ley, pero el silencio de don Ricardo no era el mismo silencio que Elías escuchaba. Para el padre, el silencio era la ausencia de desafío. Para Elías, era la ausencia de sonido que le permitía escuchar con claridad el eco de su propia respiración acelerada y el susurro constante de las 12 almas que se habían llevado consigo. El honor se había salvado, sí, pero a un costo que Elías apenas comenzaba a medir. La calma prometida por don Ricardo era una fachada. Bajo ella se agitaba la tormenta de la paranoia, la necesidad de la eterna vigilancia y la certeza de que, aunque la policía no los encontrara, la sombra de su propia conciencia los había seguido hasta ese rincón desolado de la sierra. La vida en el exilio no sería un descanso, sino una penitencia constante bajo la mirada severa de don Ricardo. Una existencia definida por la violencia que habían desatado y que ahora debían aprender a contener dentro de sí mismos. El miedo que habían sembrado en Moche era una cosecha que ellos, los sembradores, también tendrían que consumir. El exilio se convirtió en una penitencia tejida con el mismo hilo de violencia que habían usado para salvar su honor. La cabaña de adobe, que don Ricardo había prometido como refugio, se transformó en una celda donde la única sentencia era el silencio perpetuo. Las semanas iniciales fueron marcadas por una disciplina militar, impuesta por el patriarca que, lejos de ablandarse por la soledad, se endureció hasta volverse una figura de granito, inflexible y eternamente desconfiada. Cada susurro era sospechoso, cada movimiento fuera de la rutina era interpretado como una traición potencial al pacto de sangre. Don Ricardo caminaba por el perímetro de la cabaña,
no como un fugitivo, sino como un guardián de una reliquia peligrosa, la memoria del crimen. Elías, sin embargo, no podía contener la memoria. Esta se desbordaba en su insomnio. La oscuridad de la sierra no era la misma oscuridad de Moche, pero llevaba el mismo hedor a tierra removida y la misma resonancia metálica que había oído la noche de la masacre. Se despertaba bañado en un sudor frío, sintiendo el peso de la tierra húmeda sobre sus manos, y la imagen de los 12 cuerpos desplomados se superponía al rostro de sus hermanos, incluso en la tenue luz del amanecer. Su cuerpo se consumía bajo la presión, sus ojos se hundieron y su desazón se hizo visible, una debilidad que don Ricardo no tardó en señalar. Elías no temía a la policía ni a la venganza de algún Benítez rezagado. Temía a la sombra que se movía con él, la sombra de la culpa que amenazaba con desenmascarar la falsedad de su victoria. Marco, el más calculador de los hermanos, fue el primero en sentir el rigor asfixiante del encierro. Él no se consumía por la culpa, sino por la pragmática frustración de un futuro estancado. Había actuado por lealtad, pero su visión iba más allá de la mera supervivencia en un yermo. Necesitaba dinero, contacto, la posibilidad de reescribir la leyenda en otro lugar, lejos de Perú si era necesario. Cuando sugirió a don Ricardo con cautela que consideraran la contingencia de moverse hacia la costa o cruzar la frontera, el patriarca lo cortó con una frialdad que helaba la sangre. Somos los Silva, Marco, no somos ratas que huyen. La ley es esperar, y la espera es obediencia. La mirada de don Ricardo no admitía réplica. Era la misma mirada que había dedicado a los Benítez antes de dar la orden final. La tensión se acumuló silenciosamente, como la presión en una olla sellada. Pedro y Javier se aislaron, comunicándose solo con gestos bruscos, ocupados con sus tareas de vigilancia y la limpieza obsesiva de las pocas armas que conservaban. La familia que había actuado como un solo cuerpo implacable en Moche, ahora se desintegraba en 5 islas de desconfianza. El honor que los unía se había convertido en la cadena que los ahogaba. Don Ricardo, al percibir la fractura, aumentó su vigilancia, convencido de que la debilidad de Elías o la ambición de Marco pondrían en peligro la seguridad de todos. Su paranoia, alimentada por el aislamiento, se enfocó en Elías, el hijo que mostraba el miedo que él había jurado erradicar. Una noche, casi 3 meses después de la noche de las 12 sombras, la tormenta interna finalmente estalló. Elías se había despertado gritando, un sonido ahogado y animal que rasgó el manto de silencio. Don Ricardo, que dormía con un ojo abierto y el puño cerrado, se levantó de inmediato, su silueta recortada por la luz fantasmal de la luna que se filtraba por la única ventana. Vio a Elías encogido, temblando, incapaz de articular palabra, y en ese momento el patriarca no vio a su hijo, sino al espectro de la debilidad que había infectado a su linaje. ¡Levántate!, siseó don Ricardo, su voz baja pero cargada con la furia de un dios antiguo. No permitiré que tu cobardía nos delate, no después de lo que hicimos. Marco, Javier y Pedro se despertaron al instante, paralizados en sus catres, observando la escena. Elías intentó disculparse, balbuceando que solo había tenido una pesadilla, pero don Ricardo ya había cruzado el umbral de la razón. Para él, el terror de Elías era una mancha más grande que el insulto de los Benítez. Era la prueba de que el precio pagado por el honor no había sido suficiente si la semilla del arrepentimiento permanecía viva. Don Ricardo se abalanzó sobre Elías, no con la intención de castigarlo, sino de silenciar el miedo para siempre. Elías, en un reflejo desesperado y aterrado, se giró para protegerse, y el movimiento desequilibró al anciano. En el forcejeo silencioso y brutal, la mano de don Ricardo encontró el mango de una pala de jardín que estaba apoyada contra la pared. Elías, viendo la intención homicida en los ojos de su padre, retrocedió con la desesperación de quien se enfrenta a una bestia familiar. La confrontación, marcada por el jadeo y los movimientos rápidos en la penumbra, terminó en un instante de horror implícito. No hubo disparos que alertaran a la sierra, solo un golpe sordo, seguido de un silencio aún más profundo que el anterior. Don Ricardo no había logrado su objetivo. En la oscuridad, la violencia que había enseñado a sus hijos se había devuelto contra su fuente. Marco se levantó primero, encendiendo la lámpara de queroseno con manos que no temblaban, sino que actuaban con una precisión mecánica. La luz reveló el cuerpo inmóvil de don Ricardo en el suelo de tierra apisonada.
y a Elías arrodillado a su lado, con el rostro transfigurado por el shock y la incredulidad. No había sangre visible, solo la terrible quietud de un hombre que había vivido y muerto por la ley del honor y la espada, y que había sido consumido por su propia implacable rigidez. Había salvado el nombre de la familia de la deshonra externa, solo para destruirla desde dentro. Marco miró a Elías, luego a Pedro y Javier, quienes observaban la escena con una mezcla de pavor y resignación. La ley del silencio que don Ricardo había impuesto se convirtió en la única ley que quedaba. El patriarca había muerto, no a manos de la justicia del Estado, sino por la presión insoportable de la vida en la clandestinidad y la paranoia que había sembrado en su propia estirpe. La familia Silva había cumplido su objetivo de venganza, pero el costo fue la liquidación de su propio liderazgo. Los hermanos Silva no se hablaron de lo ocurrido. Marco tomó el control con una autoridad tranquila, enterrando el cuerpo de su padre en el yermo, sin ritos ni lamentos, bajo la misma roca que ocultaba los machetes que habían usado en Moche. Era un cierre perverso. El padre se unía a las armas que habían forjado su leyenda. Al amanecer, Marco tomó la decisión final, la única lógica para hombres que ya no tenían un centro gravitatorio. Se acabó la espera, declaró, su voz firme y sin la menor traza de emoción. Aquí ya no hay nada, nos vamos. La familia Silva, como entidad de poder y terror unificado, dejó de existir esa mañana. Marco se dirigió al norte, con la intención de usar los contactos que había cultivado en Trujillo para desaparecer en el extranjero, llevando consigo la carga del pragmatismo y la supervivencia. Pedro y Javier, más rudos y menos aptos para el engaño, se internaron más profundamente en la sierra, buscando una vida de pastoreo y anonimato, convirtiéndose en sombras entre las sombras de los Andes, hombres sin historia ni futuro, consumidos por el paisaje. Elías fue el último en partir. Miró la cabaña vacía, el lugar donde la promesa de seguridad se había convertido en la tumba de su conciencia y la de su padre. Él no buscó huir lejos. Caminó de vuelta hacia el valle, hacia la civilización, no para entregarse, sino porque el exilio le había enseñado que la verdadera cárcel no estaba en las montañas, sino en la memoria. Se integró en un pequeño pueblo minero, adoptando un nuevo nombre y una nueva vida de trabajo duro y silencio. Nunca se casó, nunca habló de su pasado. Los espectros de los 12 Benítez y la imagen final de su padre se convirtieron en sus únicos compañeros. El inspector Cárdenas cerró el expediente de La noche de las 12 sombras un año después. Con la misma frustración inicial, los Silva nunca fueron capturados. Se convirtieron en parte del folclore oscuro del norte de Perú, una leyenda susurrada a los niños desobedientes y a los hombres que consideraban manchar el honor de un rival. En Moche, la paz regresó, una paz fría y vigilada. La gente sabía que la familia Silva había ganado, que el honor había sido restaurado con una masacre. Pero lo que la gente no sabía era que el honor, una vez satisfecho, había exigido un último precio: la autodestrucción silenciosa de los vencedores. Los Silva habían desaparecido, no como héroes ni como criminales atrapados, sino como fantasmas que habían logrado la venganza perfecta, solo para descubrir que la oscuridad que habían desatado era lo único que quedaba para consumirlos. Su victoria fue absoluta y su castigo fue el olvido. Un destino mucho más frío que cualquier celda de prisión.